Hola, muy buenas tardes. Estamos en la sexta clase de pintura del taller de la caja previsional y hoy vamos a tratar un tema que para mí es muy interesante para el trabajo con acrílico y óleo. También se presta para alguna técnica mixta, que es el trabajo con espátula. Hoy lo vamos a trabajar sobre tela y cartón para que veamos las distintas posibilidades que tenemos con la espátula. Por lo general se suele usar mucho más para óleo, debido a que es mucho más viscoso y tiene más cuerpo el óleo que el acrílico. Desde la antigüedad el hombre trabajó por lo general al principio con las manos, con algún elemento siempre. Hay registro de trabajo con cierto tipo de ramas, hasta las ramas. Un instrumento sería, por ejemplo, la carbonilla. Después tuvimos el encuentro nosotros los artistas con el pincel, que viene de antes de Cristo, el trabajo mucho más con acuarela y otras técnicas, por ejemplo, como el temple, después la témpera, después el acrílico, después el óleo y después el acrílico. Pero hay artistas que necesitan el trabajo con la materia. Entonces la espátula vendría a ser lo ideal, en donde no solo está dejado al azar una parte, porque el trazo, si bien puede ser perfecto para armar hasta un rostro, lo importante es el trabajo de la materia, que eso lo hemos estado viendo. El trabajo de la materia, el extremo sería, por ejemplo, lo que es la aguada, la acuarela. Y ahora nos vamos al otro extremo, a la utilización de materia. Entonces la espátula nos va a facilitar esa impronta que queda cuando yo dejo mucho más material de lo normal, ¿no? Uno de los autores argentinos que trabajó un tiempo, el que más conocemos nosotros con el trabajo de espátula, es Quinquela Martín. Pero también tenemos obra de Rómulo Machio, que es un artista que es muy interesante, cómo supo llevar al máximo el trabajo, mitad y mitad con pincel y mitad con espátula. Pero acá tenemos una obra que se llama Cárcel igual hombre. Fíjense esta zona, por ejemplo, está trabajada todo con espátula. Hay algo de línea de pincel, pero el arrastre de la pintura, la mancha, cómo va ordenando con distintos colores, hasta en algunos momentos acá se puede ver una carga de 3 colores en la espátula. Ven acá también en esta zona cómo fue armando la figura de una forma, hasta medio bruta, grotesca, pero lo importante es cómo él fue trabajando los distintos planos con la espátula, que es lo que más que nada es una pintura. La que tiene Rómulo Machio es como mucho más suelta y tiene, es una obra, por así decirlo, hasta un poco drástica, y los colores son armónicos, pero acá la espátula ayuda al discurso del artista a dejar esa impronta de no solo la cantidad de materia, sino cómo funciona la materia puesta con la espátula, distinta que con el pincel. También les voy a mostrar una obra de Luis Felipe Noé, que se llama El incendio en el Jockey Club,
es un collage con óleo más collage. Fíjense esta técnica mixta también, como acá en esta zona, fíjense los personajes que hay, están trabajados, ¿ven?, de una forma cruda, hasta parecen casi monigotes, pero si uno ve la pintura en vivo es una carga interesante de materia. Acá está trabajado, ven, con espátula, acá ya está la parte del collage, cómo ha trabajado y hecho la mezcla. Pero fíjense, hasta se vuelve hasta drástica la pincelada, el trabajo con espátula, lo que fue armando con los colores. Entonces eso también nos ayuda a que, bueno, nos soltemos un poco. No es tan controlado como el pincel, pero yo puedo llegar a tener un buen trabajo con la espátula, capaz con un poquito más de paciencia y ver de qué forma voy a cargarla para ver cómo voy a trabajar, ¿no? Cómo voy a usufructuar esta nueva técnica que le estamos presentando acá en el taller. Bueno, en breve vamos a pasar al taller, como sería la cocina del arte. Así vemos de qué forma podemos trabajar los colores, el acrílico y el óleo con espátula. Yo les pediría, si es posible, que hagan 2 trabajos, que vayan mezclando todos los conocimientos que tenemos desde el principio de año hasta ahora y llevándolos ahora a una nueva técnica que es la espátula. Vamos a ver distintos trabajos, distintas formas, pero con que ustedes hagan solamente 2 ejercicios probando la técnica, hasta puede ser la base de una pintura de técnica mixta, ya lo vamos a ver. Pero bueno, vamos a cambiarlo de ropa y pasar al taller. Bueno, acá tenemos una espátula de plástico, esta de metal, este es un cartón sin preparar, así vamos a ver cómo preparar el cartón ya directamente con la espátula. Hay algo que tienen que ver, fíjense, si yo la extiendo, yo puedo dejar algo de transparencia, ¿ven? Así que puedo hacer casi como una especie de veladura. Nosotros vamos a ir trabajando y vamos a ir dejando secar, como cuando presentan cuando se presentan las recetas en la tele. Vamos a darle un golpe de horno a esto. En realidad es bastante fácil, es mucho más práctico para mí, ¿no?, que el pincel, pero más en una superficie rígida. Distinto va a ser trabajarlo sobre la tela. Lo interesante de esta técnica, que yo también, no hace falta que yo el color lo mezcle en una paleta o en un plato, sino que yo podría, por ejemplo, acá ir trabajando un poco con otro color e ir mezclándolo antes de que seque. Fíjense las formas que se van. Yo puedo ir haciendo la mezcla acá nomás en la obra. Acá estoy trabajando como una especie con un rosa viejo sobre el violeta, pero acá yo podría ir dejando ver un poco o mucho, va a depender de qué es lo que yo quiera hacer, porque puedo ir trabajando sucesivas capas, muchas capas de pintura de distintos colores, y eso me va a ir dando a mí la profundidad y
y a su vez va a ir sumando calidad en la obra. No es lo mismo trabajar con una base blanca que trabajar ya con una base con varios colores. Entonces puede ser un poquito más estimulante trabajar con una base que ya tenga un par de colores que a mí me pueden ir sirviendo para lo que viene arriba, o no hay problema. En este caso vamos a tener yo preparé un cartón con base blanca. Así vamos viendo eso que les contaba de cómo puedo ir yo armando la obra con fíjense, vamos a ver si, fíjense que quede el rastro de lo blanco, del fondo, y yo puedo ir trabajando con poca cantidad de materia. ¿Ven? Se va a ver si se puede ver ahí, se ve el fondo, ven, estoy trabajando con muy poca materia. Yo podría después ir sumando de a poco en las zonas que yo crea necesarias. Ven cómo la voy estirando. La preparación del fondo anterior fue con mucha más carga. En cambio, acá es con poca carga de materia. En este caso estamos hablando de poca materia, de trabajar con muy poca materia. Lo puedo hacer con óleo y acrílico. Acá vamos a trabajar, fíjense, fíjense cómo está quedando ese naranja, bien translúcido. Y a su vez, algo que puede ir haciendo, ¿se acuerdan que vimos veladuras? Fíjense si yo después paso el naranja sobre el azul, se forma automáticamente un tierra. Yo puedo seguir trabajando con poca materia y dejar ver la textura del fondo. Va a ser diferente si trabajo sobre una tela, porque en este caso yo puedo incidir mucho más, ¿ven? Y arrastrar mucho más por cómo me ayuda el material. Acá ven, ya se estuvo mezclando y nos salió un gris cromático, o acá desaturamos el color. Ven cómo podemos ir haciendo mezcla de los ejercicios, probando nuevas técnicas. El trabajo con el óleo va a ser muy parecido, pero lo bueno es que el óleo nos puede dejar hasta 2 o 3 veces más de materia. Va a tardar mucho en secar, ¿no? Porque es óleo bien puro, gruesa la capa. Pero con acrílico también yo puedo, fíjense, va a tener un límite el acrílico para ponerlo. Vamos a ver si podemos ver el volumen, ¿ven? Fíjense, va a resistir hasta cierto punto. Lo bueno es que yo puedo volver a cargar con acrílico al rato. Diferente la técnica ya con óleo. Con óleo va a ser mucho más el tiempo de secado y va a ser distinto la forma de trabajo, porque tengo que acordarme. Ahora les paso la técnica bien para el óleo. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un paisaje con óleo, puedo delimitar bien las zonas donde voy a tener cielo, donde voy a tener montaña, y tengo que empezar de atrás hacia adelante. O sea, lo último, el fondo va a venir, va a ser lo primero que voy a hacer, y lo último que voy a hacer van a ser los detalles de adelante. En cambio, con el acrílico yo puedo ir trabajando estas zonas y después ir trabajando arriba. El problema del óleo es si se me mezclan los colores y yo no quiero. Ese puede ser un problema. Pero por lo general, nosotros cuando trabajamos con el acrílico ya vamos a tener mucho más
va a ser mucho más rápida la pintura y voy a poder aprovechar mejor el tiempo. Si necesito más materia, sí, ya voy a recurrir al óleo, que va a tener mucha más carga de materia. Bueno, espero que les haya gustado la clase de hoy de espátula. Más o menos hemos visto cómo trabajar con poca materia, con mucha materia, y quien quiera hacer una experiencia con óleo, recuerde trabajar desde la parte de atrás, desde el cielo, montaña, hacia adelante. En acrílico yo puedo ir trabajando uno encima de otro porque seca rápido. Prueben distintas formas, pueden hacer técnica mixta, que sería trabajar con el acrílico abajo dando una base y arriba trabajar con óleo. Eso estaría bueno. Puedo trabajar con espátula, una superficie, y luego podría trabajar con aguadas, con pincel. Lo importante es que prueben cómo es el efecto y qué puedo lograr con la espátula. Si no tienen espátula no importa, se puede usar una tarjeta de crédito vieja, alguna espátula de cocina que tengan, cualquier cosa sirve. Así que bueno, desde ya muchas gracias, espero ver muchos trabajos interesantes y no se olviden que el 13 de septiembre vamos a tener una exposición miércoles 13 de septiembre en la galería del Consejo Provisional, del Consejo Profesional. Así que bueno, ya podríamos ir viendo algunos trabajos si tienen ganas. Pero bueno, lo más importante es que ya saben que el 13 de septiembre vamos a tener, miércoles 13 de septiembre, vamos a tener la exposición presencial. Puede que haya alguna virtual, pero lo más importante es que nos veamos. Desde ya muchas gracias Mariano, gracias a la caja y al consejo. Un abrazo.